Hola Orlando, muchas gracias por todas las preguntas. Hoy tenemos dos preguntas súper interesantes. Muchas gracias por mandarlas, con mucho gusto las intentamos contestar. La primera pregunta que tenemos es de Aifer. Él nos comenta: saludos cordiales, mi nombre es Aifer. Mi pregunta es sobre los derechos retenidos. Mi caso es el siguiente. Soy de nacionalidad dominicana. Me casé con mi esposa española en mi país de origen el 23 de septiembre del 2020. Llegué al Reino Unido el 15 de noviembre del 2021. Luego de 2 años y medio, la relación terminó y el divorcio salió favorable en nuestro país de origen el 29 de febrero del 2024. Y después nos comenta cosas personales: vivimos en la misma casa, la evidencia que tiene de cohabitación, soy elegible para retener mi derecho de residencia. Y nos comenta que el problema es que su esposa, ex esposa en este momento, se quiere casar nuevamente y tiene pensado traer a su nueva pareja al Reino Unido con el USS. Nos pregunta si esto le afectaría. Ok, Aifer, es una pregunta muy interesante. Para que tú puedas, como ciudadano internacional que estuviste casado con una europea, retener tu derecho de residencia, hay tres requisitos muy importantes. El primero es que estuviste casado y el matrimonio duró más de 3 años, que en tu caso me parece que sí duró más de 3 años. Te casaste en septiembre del 2020 y te divorciaste en febrero del 2024. Entonces el matrimonio sí duró más de 3 años. El segundo requisito es que dentro del Reino Unido cohabitaron por lo menos por un año. Entonces, por lo que me describes en tu pregunta, cohabitaron por lo menos un año. Y el tercero es obviamente que ya estés divorciado, que hayas estado casado, pero que ya estás divorciado. Entonces, efectivamente, creo que podrías aplicar eventualmente para retener tu derecho de residencia. Antes de que tuviéramos el USS, el Settle y Pre-Settle, en cuanto te divorciabas tenías que aplicar para retener tu derecho de residencia. Ahora funciona un poquito diferente. Ahora te tienes que esperar hasta que cumplas tu plazo de 5 años viviendo dentro del Reino Unido, y cuando estás sometiendo tu aplicación por Settle Status, por tu estatus permanente, ahí tiene una pregunta la aplicación que dice: Are you applying because you have retained your rights of residence? ¿Estás aplicando porque has retenido tu derecho de residencia? Y ahí le tendrías que poner sí. Y entonces ahí tendrías que demostrar lo que te acabo de mencionar: que el matrimonio duró más de 3 años, que cohabitaron un año, que ya estás divorciado. Entonces, certificado de matrimonio, divorcio, evidencia de la cohabitación. Pero eso lo tienes que hacer solo cuando estés aplicando por Settle Status. Entiendo que tu caso es un poquito particular y difícil porque antes de que probablemente tú puedas aplicar por Settle Status, que va a ser en noviembre del 2026, tu esposa, tal vez, ex esposa, tal vez quiere traer otra pareja. Entonces, en tu caso, lo que yo te recomendaría, Aifer, es que entres a tu aplicación. Si entras a tu portal, eh, y ves tu aplicación de preset el estatus, aún puedes agregar evidencia. La aplicación ya se te autorizó, te dieron tu preset el estatus hace años, pero aún hay un botoncito verde que dice Upload Evidence. Entonces, lo que yo haría para protegerte en este caso, yo subiría ahí a tu aplicación de preset el estatus una carta que diga Reporting Change of Circumstances, reportando tu cambio de circunstancias, y les diría que en este momento ya estás divorciado. Subiría una imagen del certificado de divorcio, pero que calificas para retener tu derecho de residencia y que vas a aplicar por Settle Status reteniendo tu derecho de residencia. De esa forma, por lo menos tú ya les informaste que ya hay un divorcio, pero que calificas para retener tu derecho de residencia, que es una aplicación que todavía no puedes hacer porque te tienes que esperar a noviembre del 26. Pero si tu esposa, ex esposa, quisiera en este momento proceder y hacer una aplicación para una nueva pareja, no habría ningún problema porque ellos ya están al tanto de que tu Settle Status continúa siendo válido porque tienes el derecho de Retain Rights of Residence en noviembre del 2026. Entonces, si tienes alguna pregunta, entra en contacto con algún abogado. No te tiene que afectar que tu esposa traiga un nuevo cónyuge. Es completamente irrelevante porque tú cumples con los requisitos establecidos para retener derecho a residencia. Entonces, no te preocupes, pero sería bueno por tu tranquilidad que lo reportes. Eh, pero bueno, cualquier pregunta, entra en contacto con algún abogado para que te ayuden, pero es relativamente sencillo subir un documento, una pequeña hoja explicativa reportando tu cambio de circunstancias, y yo te recomendaría subir una imagen del certificado de divorcio.
Entonces, eso es para iFair. También tenemos otra pregunta, Orlando, que es de hecho una pregunta que habíamos tocado en el programa en vivo, pero en el programa, perdón, pero en el programa en vivo la pregunta estaba un poco incompleta. Entonces, invitamos a la televidente a que nos dé información complementaria. Entonces, la pregunta que nos mandaron al programa en vivo, Orlando, era: buenos días, vi un video en TikTok, me gustaría preguntar si hay alguna posibilidad de traer a mi padre de 60 años de Ecuador. Soy madre soltera, vivo en casa del cónsul, recibo beneficios. Él se quedó solo ahí, no tiene a nadie, no tiene trabajo. Yo le mando poco dinero, pagamos un seguro por él, mi hermana y yo. Y no tenemos medios suficientes para mantenerlo ahí. Quería saber de qué manera podría agruparlo aquí para que consiga la tarjeta de residencia y pueda trabajar unos años más. Gracias. Esta fue la pregunta del programa. Con esta información no pude responder la pregunta porque la televidente no nos decía qué estatus ella tenía, qué nacionalidad. Entonces, sin yo saber si uno está aquí bajo leyes británicas, bajo leyes europeas, es muy difícil contestar específicamente preguntas de padres de familia. Pero ahora ya nos complementó la información y nos dice: buenas tardes, disculpa no haber podido dar más detalles. Yo tengo el pasaporte español con el settle status que obtuve en el 2019. Vengo de España, llevo 12 años viviendo en Londres y, como dije anteriormente, pues me gustaría traer a mi padre. Tiene 60 años, yo soy madre soltera, recibo beneficios, vivo en casa del cónsul, todos los meses le envío máximo 60 libras para pagar su seguro médico y me gustaría que viniera aquí, obtuviera la tarjeta de residencia y trabaje por algunos años más. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es una pregunta muy interesante y es ciertamente una pregunta que le interesa a muchísimas personas. Y algo que ya hemos confirmado en el programa, Orlando, es que bajo leyes europeas tienes todavía derecho de continuar trayendo a tus padres, papá, mamá, dependientes. Entonces, para que esta televidente pueda traer a ese padre, tenemos que demostrar que el padre es completamente dependiente de ella. Ese es el secreto. Entonces, sí se pueden continuar trayendo padres siempre y cuando sean dependientes. Ahora, la cantidad que uno les mande es relativamente irrelevante, depende de dónde viven los padres. Si le manda unos 50, 60, 70 libras al mes, siempre y cuando podamos demostrar que con ese dinero el papá o la mamá se mantienen, se pueden traer. Entonces, obviamente no es lo mismo mantener a un padre en Ecuador que mantener un padre en, no sé, España. Es mucho más caro que una persona viva en España. Entonces, obviamente la cantidad que el gobierno va a esperar que les mandes a España es mucho más alta que la que mandas a Ecuador. Entonces, sí podrías intentar hacer esta aplicación. El hecho de que tú vivas en una casa del cónsul y recibas beneficios no son factores de negación. Pero para que las aplicaciones de padres sean exitosas es súper importante demostrar la dependencia. Entonces, tendrías que demostrar que tú le mandas dinero a Ecuador, que el dinero le llega, o sea, que él tiene una cuenta bancaria donde cae ese dinero, que él retira ese dinero de casas de cambio, de transferencia, como le llegue el dinero, necesitamos evidencia que le llegue el dinero. Y lo tercero y lo más importante, necesitamos demostrar que tu padre no tiene ingresos adicionales y con ese dinero se mantiene, con el que tú le mandas, que es su ingreso principal. Entonces, eso es lo más complicado, especialmente en nuestros países de origen, porque no tenemos recibos de nuestros gastos personales. Entonces, te recomiendo que entres en contacto tal vez con algún abogado, pero sería posible, si se puede demostrar la dependencia, que lo traigas. A él lo primero que le tendrías que hacer es un family permit para que lo dejen venir, y él ya entrando acá con su family permit le podrías aplicar por su pre-settle status y él tendría que completar su periodo de cualificación de 5 años con su pre-settle status y eventualmente él podría aplicar por su settle status y durante todo ese tiempo obviamente él podría trabajar. Entonces sí se puede, pero hay que platicar específicamente sobre la dependencia, si se puede o no demostrar. Y Orlando, esto es todo para lo que tenemos tiempo. Hoy un segmento un poco largo, pero muchas gracias por sus preguntas. Continúen mandándolas y las continuamos respondiendo. Chao, chao.